Bienvenidos al director a un nuevo episodio del podcast. Sabéis que en las últimas semanas hemos tocado temas complicados, narcotráfico, de violencia, conflictos. Y hoy, sin embargo, vamos a hablar de amor, de citas, de Tinder. Y tenemos una persona que sabe mucho de todo esto con nosotros. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Inma Benedito tiene este libro, debo decir que me he reído mucho leyéndolo, muy divertido, pero que más allá de lo divertido que es, también tiene mensajes muy importantes, ¿no? Too Much, de la A a la Z, un abecedario de fracasos amorosos. Tras una ruptura, Inma, te metes en la aventura de Tinder y además no de una manera suave, ¿no? 100 relaciones... un ir y venir de aventuras, unas más cortas, unas más largas, y en el libro pues cuentas algunas de las más memorables, ¿no? Creo que son como 27. 27, sí. Una por cada letra del abecedario, de la Z, sí. Has tenido la delicadeza de nombrar a esas parejas solo con la inicial, lo cual está bien, ¿no? Ni siquiera es su inicial, o sea, son iniciales aprovechando el abecedario, claro, exactamente. Sí, pero... ocultando proteger la identidad, aunque me imagino que alguno de ellos leyendo el libro se habrá sentido identificado, ¿no? Ha ocurrido. O sea, así es. Sí, me han escrito por Instagram personas que salen en el libro y también me siguen otras que no me han llegado a escribir diciéndome que sí, que salían, que eran tal o tal letra, sí. El libro empieza con una frase, es: mi ex eligió la mañana de Reyes para romper conmigo. No sabemos romper. Le ponemos mucho empeño al conquistar, pero a la hora de romper no se nos da nada bien. Sí, no, efectivamente nos cascamos la cabeza pensando en cómo sería la primera cita ideal, cuál es la mejor forma de conocer a alguien, ¿no? En muchas entrevistas me preguntan los tips para ligar y nadie pregunta, o no sé, o no nos preguntamos tanto cuál es la mejor forma de romper con alguien. Y al final creo que eso es muy importante porque es lo que se queda, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de ex o de personas que han pasado por nuestra vida muy grandes. Es importante romper bien. Claro, el recuerdo muchas veces que queda, a lo mejor has tenido una relación bonita, que ha ido muy bien, y es una pena que se quede, al final os estropee con un último recuerdo de algo brusco, ¿no? Porque la gente rompe de muchas maneras, pero ¿hay una manera buena de decirle adiós a esa pareja? No sé si hay una manera buena, porque en cualquier caso es algo complicado. Sí sé que hay muchas maneras malas. Sí. Por ejemplo, o sea, yo recomiendo, que esto lo cuento en el libro, no innovar. La fecha, por ejemplo, el día en el que se rompa es importante. Pues no elegir un aniversario, un cumpleaños, festivos, fiestas de guardar, un día de Reyes, por ejemplo, pues yo creo que es prescindible. Se puede elegir un 7 de enero, que es al día siguiente, no pasa nada. Y luego también el lugar, porque, por ejemplo, una de mis últimas ex me dejó en mi casa y parece algo normal, ¿no? Que te dejen en tu casa, pero luego ocurría que pues yo estaba limpiando la casa un día, echándole un ambientador que solía echar cuando ella venía, pues me acordaba de ella y me ponía a llorar, las primeras veces. Claro, te queda el recuerdo. Porque, claro, porque rompimos en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo buscar un lugar anodino, un centro comercial, una mesa del Vips. Lo del Vips, cuando lo leí, no estoy muy de acuerdo. Es que ¿no? El Vips me parece deprimente para romper una relación. Claro, pues por eso ya es como... Sí, que como es impersonal, a lo mejor es mejor porque no te vas a acordar tanto del entorno ni de los detalles, ¿no? Claro, efectivamente. Y por lo demás, si hay una forma buena de romper, bueno, yo creo que una en la que haya comprensión por las dos partes, ¿no? Aunque quieras romper con alguien, que haya voluntad de entender y de dejar ir a la otra persona, pero hacerlo de una forma amable para las dos personas. Lo que pasa es que la persona abandonada normalmente queda un resentimiento y un duelo más largo, digamos, ¿no? Y la otra persona tú la ves superándolo, de repente está en Instagram con otras parejas, pasándoselo bien, y la otra persona que ha sido dejada, digamos que lo pasa mucho peor, ¿no? Y no sé hasta qué punto tienes algún consejo para superar esa ruptura. Es una buena pregunta. Yo, para empezar, diría que contacto cero. El contacto cero es muy difícil,
pero ayuda. Yo generalmente cuando me dejan, porque además ocurre que yo suelo ser dejada, también porque aguanto mucho, tengo como mucha tolerancia, entonces siempre pienso que se pueden arreglar las cosas y hay un momento en el que soy consciente de que eso no es posible, pero yo sigo ahí. Y sí que siempre que he roto con alguien o han roto conmigo, he aplicado el contacto cero, que bueno, que básicamente es intentar en la medida de lo posible no saber nada de la otra persona. Lo que pasa es que esto es difícil en tiempo de redes sociales, ¿no? Sí, sí que lo es. O sea, pasaría, por ejemplo, por no seguirse en redes o por bloquearse, ¿no? Que a priori parece una cosa como muy... O sea, incluso alguien a lo mejor diría, uy, qué tóxico bloquear, pero depende, porque de lo que se trata es de que tú pongas los límites que tú necesites. Y si tú necesitas no ver a esa persona o no saber de esa persona durante un tiempo, porque efectivamente es muy complicado no saber de alguien cuando constantemente estamos bombardeadas con información de todas las personas que nos rodean. Entonces, a veces hace falta, o sea, antes no hacía falta bloquear a nadie, pues eso, en redes, porque no existían las redes y a lo mejor no lo veías, no te lo encontrabas. En Madrid, en teoría, con Isabel Díaz Ayuso, dice que no te puedes encontrar con tu ex. Pero yo creo que a lo mejor, pues en algunos casos sí que puede llegar a ser necesario, aunque suene radical. Tengo conocidos que me han dicho que han dejado sus relaciones siguiendo con lo de romper bien, o por WhatsApp, o simplemente haciendo un ghosting, dejando de seguir a alguien en redes, ¿no? Eso quizá es la peor de las maneras. Sí, sí. Dejar a la otra persona sin una explicación, sin un porqué. Sí, sí. Y de hecho yo creo que nos hemos acostumbrado a que el ghosting sea una realidad, ¿no? A que la gente pueda desaparecer de tu vida sin mayor explicación, y creo que eso es violencia. O sea, creo que nos hemos acostumbrado a un tipo de rupturas y que van más allá de las relaciones amorosas. Es un castigo psicológico hacerle eso a alguien. Por supuesto, porque no le das una explicación ni le das una posibilidad de pregunta o de la otra persona de alguna forma de réplica, de decir por qué ha pasado esto. Entonces sí, yo creo que es un castigo y que es violento y que trasciende las relaciones amorosas, que hay amistades en ocasiones también que se terminan así y bueno, efectivamente con muchos matches, o sea, en aplicaciones de citas, esto es el pan de cada día. O sea, que nos estemos acostumbrando a que la dinámica para desconectar de las personas sea simplemente bloqueo la pantalla del móvil o hago un unmatch, o sea, que le quito el match a la persona, me parece violento. Tanto que se habla de la responsabilidad afectiva, es que la propia dinámica de estas apps y de las redes sociales en general hace que sea muy difícil ser responsable afectivamente. ¿Cómo vas a ser responsable afectivamente si has hecho match con 100 personas y estás hablando con 10? ¿Sabes? Si lo eres, probablemente no estés siendo responsable afectivamente contigo misma. Porque... Sí, llega un momento que no sé si a través de estas apps dejamos de ver a las personas como personas, ¿no? Y pasan a ser, bueno, una utilidad, algo que usamos y demás, ¿no? Bueno, tú, después de tu ruptura, te embarcas en esta aventura de Tinder. Hay gente que se pone a llorar por las esquinas y tú dices, yo me lo voy a pasar bien. Mandalas, se apunta a clases de cerámica y muchas personas en realidad se meten en Tinder. Y en tu caso empiezas a citarte con mujeres de todo tipo. Defines Tinder como rentabilizar la angustia existencial a base de explotar nuestras bajas pasiones. No está mal porque... es duro, pero... Pero es muy real, ¿no? Sí. Al final es una manera de explotar muchas cosas que tenemos dentro, incluidas esas bajas pasiones, ¿no? Sí, yo creo que en la época que estamos viviendo precisamente de hiperconexión, ¿no? En la que cada vez estamos más conectadas, pero nos sentimos más solas. Y de hecho, por ejemplo, la soledad entre los jóvenes hay un porcentaje muy grande de jóvenes que se sienten solos, incluso más que en otras generaciones, ¿no? que otras cohortes. O sea, estamos más conectados que nunca. Y nos sentimos más solas. Y más solas. Sí, sí. Y yo creo que ahí las aplicaciones de citas, y ojo, las redes sociales también lo creo, pero estamos hablando de aplicaciones de citas, se aprovechan de esa vulnerabilidad. Yo pienso que Tinder, o bueno, las apps de citas son el verdadero timador de Tinder,
en el sentido de que si su objetivo fuera que de ahí surgieran vínculos duraderos y sólidos, serían un éxito como red social, pero un fracaso como negocio. Se acaba el negocio. Claro, porque dejarías de buscar una vez te has encontrado. Y no volverías. O sea, de alguna forma, el que nos enseñen más a desconectar que a conectar asegura el retorno del usuario. De alguna forma somos animales sociales, entonces nosotras ya sabíamos conectar, no necesitábamos una app que nos enseñara a conectar más. Creo que lo que nos enseña más es a desconectar sin sufrir el duelo por la pérdida. Esto que hablábamos del ghosting, de que sea tan fácil como bloquear la pantalla o borrar el número de una persona para no saber más de esa persona, eso hace que seamos mucho más capaces que antes de deshacernos, de borrar a la gente. Todas tus citas en Tinder son con mujeres, más de 100 o 100, pero el libro al final, y no quiero hacer spoiler, te para una sorpresa. Tiene una sorpresa, sí. Yo prefiero también como mantenerlo en sorpresa, en la sorpresa del rosco, pero sí. Bueno, solo voy a decir que implica un hombre. No voy a decir más porque creo que es mejor no hacer spoiler y es muy interesante. Hay un giro novelesco ahí que es súper interesante. Dices, los matches eran consuelo, no esperanza. Las opciones son infinitas, pero nunca convencen. Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Tienes ahí miles, cientos de miles, millones de personas. Supuestamente las afinidades, los algoritmos te buscan a esa persona. Y sin embargo, no hay esas relaciones, digamos, sólidas. Es muy difícil. Hay gente que sí, que te cuenta, oye, pues encontré a mi mujer, a mi marido, a lo que sea. ¿Entiendes? Pero eso es muy raro, ¿no? Tú hablas, cuando se produce el match, de una ventana de oportunidad en la que estamos en esa novedad, ¿no? Con el otro. Cuéntanos un poco esa ventana de oportunidad y cómo no desaprovecharla. ¿Cómo no desaprovecharla? Bueno, sí, o sea, lo que mencionas, de hecho, me parece que es importante porque efectivamente el hecho de que haya tal cantidad de personas o que una tenga el espejismo de que siempre habrá más peces en el mar hace que no seamos muy capaces de centrarnos en nadie. Porque una siempre piensa que va a haber algo mejor ahí fuera. Esto que dices, perdona que haga un inciso, porque una amiga me contaba de estar en una cita Tinder, y cuando hablo de Tinder y de otras apps, porque ahora hay muchas, ir al baño y estar cerrando matches con otros señores, otras personas, ¿no? Sí. Claro. Es una ansiedad como de más. Sí. Entonces, claro, es que ese mecanismo es perverso o el efecto que puede tener ese mecanismo en cómo realmente nos relacionamos, porque no le estás dando una oportunidad real a la persona con la que estás. De repente el amor se convierte en un mercado más parecido al financiero, por cómo nos relacionamos con ello, que en lo que hasta ahora había sido quizá el amor. Por ejemplo, o sea, yo que he escrito muchos años sobre economía, para mí el amor y la economía son dos mercados radicalmente opuestos por cómo funcionan, en el sentido de que en el amor una tiene que volcarse y es una apuesta arriesgada sin esperar nada a cambio. Las inversiones no funcionan así. Esperas un retorno. Claro, te puedes arriesgar, pero cuando te arriesgas mucho, precisamente, cuanto mayor es el riesgo, en teoría tú esperas un mayor retorno. Y de repente estamos mirando al amor como si invirtiéramos en Bitcoin, como si por poner una apuesta, pues eso, la amiga que tenías, como por dedicarle unas miguitas de pan a una persona, eso te fuera a dar un retorno y lo fueras a petar, y entonces hacemos como microapuestas en muchas personas. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que un primer consejo es intentar estar presentes y darle una oportunidad a una persona. O sea, como intentar no diversificar tanto. En el amor no hace falta diversificar. Sí, como en la economía, ¿no? Sí, no hay que tener una cartera de bolsa, vivienda, no sé qué. De no poner todos los huevos, ¿no? en la misma cesta, no, mira. Claro, porque si no te centras nunca en una, y no le das la oportunidad o el tiempo,
pues al final no vas a descubrir Claro. nada de esa persona que te interese, no le has dado la oportunidad. Vivirás otra cosa, o puede que en algún momento llegues a enamorarte, ¿eh? Porque esto, tú lo decías, yo no pienso que de las apps de citas no puedan salir relaciones sólidas. Por supuesto que sí, simplemente pienso que son efectos colaterales, que no tienen que ver con el verdadero objetivo. Claro, es esta cosa un poco de vivir de novedad en novedad, ¿no? Y de querer experimentar ese momento inicial de la novedad, del descubrimiento de la persona, y frenar y ahora volver otra vez a la novedad, ¿no? ¿Cuándo se harta uno al final de probar? En tu caso, claro, son muchas citas. Me imagino que llegaría un momento que dijiste, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo creo que en realidad todas estamos ya muy hartas de probar, pero el mecanismo funciona así, es un mecanismo muy mercantilista, muy consumista. Una nunca se cansa de comprarse zapatillas nuevas o de mirar algo nuevo que consumir. Entonces hemos entrado un poco en esa dinámica y es una dinámica que nos agota. A mí me agota irme de compras, yo ya no me voy de compras o lo hago solo cuando me hace falta algo. De la misma manera, bueno, en el libro sí que es cierto que hay un momento como que peto más un cable, pero creo que tiene más que ver con que conozco a una persona que me ilusiona, ¿no? Pero al margen de eso yo creo que estamos muy quemadas y de hecho mirando las estadísticas hay estadísticas que apuntan a que el 80% de la generación millennial y Z, que sería quizá la que más a la que más se le puede asociar al uso de estas apps, están quemadas. Lo que pasa es que estamos quemadas y la solución no es de repente volver a ligar en persona, porque eso es insatisfactorio, es ligar por redes. Y las redes, o sea, por Instagram, la gente ahora liga por Instagram. Y es lo mismo. Hay un poco de intento de que le validen a uno en todo esto de las apps, ¿no? Porque al final, esto es como a ti te ponen un escaparate y la gente te da likes o bueno, eres aceptable más o menos, ¿no? Y esto yo creo que a mucha gente le angustia, ¿no? El estar constantemente necesitando que a través de las redes, a veces gente que ni siquiera nos importa, pero que nos midan, que nos valoren, que nos aprecien, que nos consideren atractivos. Y las redes, me imagino, y las apps están contribuyendo a crear esa sociedad, ¿no? De continuo juzgarnos entre nosotros. Sí, sí, efectivamente. De hecho, el filósofo Byung-Chul Han habla de la sociedad de la exposición, que efectivamente es una sociedad que existe en la medida en la que es vista o es percibida por las demás personas, en la que nos exponemos. Y nos exponemos pues, a través de las redes sociales o a través de pues, las apps de citas. Que las apps de citas muchas veces se habla como de un mercado en el que consumimos a las demás personas. Y no, o sea, es casi que nos autoconsumimos más a nosotras mismas porque, como bien dices, esa exposición lo que en realidad busca es validación. ¿Y por qué buscamos validación? Porque estamos perdidas. Porque hay una necesidad de tener arraigo, anclaje ontológico, que alguien nos diga quiénes somos, porque pues somos una generación o somos generaciones que hemos perdido la fe, ¿no? O sea, como que no hay nada en lo que creer, que al mismo tiempo, pues el hecho de que estemos perpetuamente conectadas, pero no haya una comunidad, o sea, no sentimos que formemos parte de una comunidad. O sea, faltan un montón de anclajes y de estructuras que nos den esa validación. Antiguamente, pues en la época victoriana y también pues en la época franquista, se hacían manuales de cómo ser un galán o cómo ser una señorita. Y ojo, yo no defiendo esos manuales. No defiendes volver al franquismo. Efectivamente, no seré yo esa persona, pero pero lo que indicaban esos manuales es que había una serie de criterios públicos y objetivos que indicaban cuál era el atractivo. E insisto, no digo que eso sea bueno o malo, digo que era así. Ahora, es cierto que sigue habiendo una serie de estándares estéticos, por supuesto, pero esos criterios que definen el atractivo están más desdibujados. ¿Qué es el atractivo? ¿Qué es el glow? ¿Cuándo alguien lo es o no? Y al final, lo que lo define, en todo caso, es esa exposición. Una persona que es vista, que es percibida, que tiene muchos seguidores, que gusta,
que liga, eso es el verdadero capital social y eso es lo que todas buscamos ahora. Claro, todo esto genera muchos problemas de autoestima en las personas que necesitan constantemente esa validación, ¿no? Para los antiguos como yo, todo esto me resulta muy burocrático. Tú lo mencionas también en el libro, muy mecánico. Sí, sí. Me da la sensación, y aquí está hablando el veterano, ¿no? Que se ha perdido un poco el misterio de ligar, ¿no? De seducir a otra persona. Y a la vez que probablemente, no sé si es así, pero las generaciones más jóvenes que la mía están perdiendo la habilidad de seducir, de contactar directamente con las personas y de un contacto directo físico más cercano. Pero bueno, puedes decirme claramente, eres un viejuno y vives en otra época. Creo que lo que pasa en todo caso, a lo mejor la viejuna soy yo porque no puedo estar más de acuerdo con ese diagnóstico. O sea, yo creo que ligar hoy no tiene nada que ver con lo que era ligar hace 20 años y por supuesto antes. En los años 70, esto hubo un estudio que salió que lo analizaban, el 70% de las parejas se conocían vía amistades, por familiares, en un bar o en el entorno laboral. El 70% englobaba todo eso. A día de hoy, en torno al 50%, y probablemente sea más porque este estudio ya tiene algunos años, creo que era de 2020, una cosa así, el 50%, en torno a ese porcentaje, viene de apps de citas. O sea, Tinder o las apps de citas han colonizado el ecosistema del flirteo. Y el tema es que no funcionan para nada, como dices, a como era ligar antiguamente. Para empezar, porque ligar hoy es algo que puedes hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, desde donde tú quieras. Esto es agotador. Claro, bueno, por supuesto, sí. Es que es un trámite burocrático de repente. Y lo puedes hacer desde el sofá de tu casa, desde el váter, desde la sala de espera del dentista. Entonces, para empezar, ¿qué incidencia tiene en el deseo que tú puedas ligar desde el váter? Porque la gente liga desde el váter y desde la sala de espera. O sea, diría, de hecho, que la gente suele utilizar estas apps cuando no está haciendo otras cosas. ¿Sabes? Si estás con tus amigas tomando algo. Me está deprimiendo mucho esto que estás diciendo. O sea, ya, yo antes cuando has dicho... O sea, ¿cómo conociste a tu pareja? Claro. No, en un viaje en Venecia. No, estaba sentado en el váter y de repente match, ¿no? Claro, pero y el tema es que entonces el motor del amor ya, por ejemplo, no es el deseo, porque ¿qué deseo vas a sentir tú en ese momento? El motor del amor es el aburrimiento y la frustración. Esas son las dos necesidades que detonan el que tú cojas el móvil y abras la app. Por ejemplo, tú vuelves de fiesta un sábado, no te has comido un rosco y vas en el metro. Abres Tinder. Abres Tinder por frustración. Si hay suerte. Sí. Claro. O por aburrimiento, ¿no? O tú estás en tu casa aburrida o en la sala de espera del dentista y abres Tinder. ¿Y qué es lo que ha hecho que tú decidas abrir Tinder? ¿Que te ha entrado unas ganas imperiosas de conocer a alguien en ese momento o de enamorarte? No, que estás aburrida. Entonces, que los motores del amor sean el aburrimiento y la frustración es muy fuerte y efectivamente convierten al amor de repente en algo más parecido a un trámite burocrático que solo frustra y aburre. Pero esto tiene difícil reversión. O sea, no sé cómo vamos a poder volver a una fase más romántica, digamos, de las relaciones o donde haya un contacto menos superficial. Es complicado, sobre todo es complicado porque a pesar de todo esto malo que estoy diciendo de las apps de citas y las redes sociales, facilitan mucho las relaciones sociales, ¿no? O sea, es tan fácil como que yo cojo el móvil y hablo contigo o hablo con una amiga que está a 300 kilómetros. Yendo a mi época, tú ibas a un bar y yo recuerdo la tensión de me acerco, no me acerco, de miradas más o menos cómplices, de qué frase voy a soltar de entrada, ¿no? Era todo un arte, ¿no? Es que el amor es claro. Esa primera frase te podía hundir, descartarte completamente o darte una oportunidad, ¿no?
Y claro, todo eso se ha perdido. Se está perdiendo. Y esto que tú dices tiene que ver con lo que en sociología se denomina como la evaluación intuitiva. La evaluación intuitiva es esa parte irracional que hace que pues tú de repente, ¿por qué te metes en una hipoteca a 30 años y decides tener hijas y una mascota y volcar tu vida en esta persona? Y la respuesta es porque tenía una separación muy mona entre las paletas. Eso es evaluación intuitiva. No hay nada que pueda explicar por qué tú de repente te enamoras perdidamente de una persona. Y eso es lo que pues históricamente se ha entendido que era el amor, una fuerza irrefrenable, irracional que nos llevaba. A día de hoy, con las apps de citas, o sea, claro, y esto es fácil que surja en un bar, porque entran en juego todos esos mecanismos más internos, más del subconsciente, que nos mueven, ¿no? En las apps de citas, lo que entra en juego son mecanismos cognitivos, ¿no? O sea, tú, si ves 3 fotos de alguien, ahí no puede, o sea, no hay una parte irracional que ¿sabes? Que te mueva. Es algo absolutamente racional que te dice, a ver, ¿cuál es mi match ideal, mi persona ideal? ¿Quiero que fume o no? Me gustaría que jugara al tenis. Me gustaría, o sea, elaboras una lista de deseos porque como encima hay tal cantidad de candidatas que puedes elaborar un match a imagen y semejanza de lo que tú desearías, que en realidad todo eso forma parte de la razón y de un mecanismo cognitivo. Y cuando se ha terminado, cuando ya conoces a esa persona, es decir, tú ya has hecho match con la persona, has hablado con la persona durante días o durante semanas, ya sabes, te has metido en su Instagram y has estado 3 minutos recorriendo su feed y ya sabes toda su vida. Cuando ya conoces a la persona, entonces conoces a la persona. Entonces, eso hace que la probabilidad de que haya algo que te pueda sorprender o de que entre en juego esa evaluación intuitiva, pues o es más baja o en todo caso te puede sorprender de forma negativa, que tú llegues y no te guste. Esto me lleva a una pregunta que yo creo que, bueno, yo no he estado nunca, reconozco, en Tinder, pero siempre hablando con gente que está, ¿no? Te hablan mucho, y es la gran pregunta, de la brecha entre cómo se presenta la gente en las apps de citas y lo que te encuentras, ¿no? En tu experiencia con más de 100 citas y tal, dirías, no sé, qué tanto por ciento no tenía nada que ver con lo que te esperabas. Hubo muchas que defraudaron. Hubo también personas que a lo mejor te sorprendieron, pero positivamente. Y ahora estoy hablando solo del aspecto físico, ¿eh? Luego ya hablamos de otras cosas. Pero esa idea de que al final uno pone unas fotos que están retocadas, que están lo mejor posible, y luego llevan a una decepción y el atractivo no está ahí. Yo creo que eso es muy normal que ocurra. No sabría decir un porcentaje, pero sí me atrevería a decir que si no la mayoría, de la mitad para arriba de las personas con las que he quedado, de alguna forma no sé, iba a decir no se adecuaban, pero no se parecían mucho al perfil, pero en realidad la conclusión que he sacado de eso es que una no puede esperar que eso sea así. Es decir, en Tinder entra en juego, y en las apps de citas, lo que podría llamarse como la trampa de las imágenes. Esto de Magritte, de ceci n'est pas une pipe, esto no es una pipa, pues nos encontramos con una representación de una persona, ¿no? Igual que, o sea, y por ejemplo, cuando una entra en McDonald's y tú ves la representación de una hamburguesa, no una hamburguesa, y tiene una pinta. Tiene una pintaza, sí. Espectacular, efectivamente. A que nadie se sorprende cuando luego le llega el Big Mac y no se parece para nada a la representación. Pues yo creo que en realidad en Tinder deberíamos entender que es así. ¿Sabes? Que la representación es una cosa y la persona es otra. Y que jugar a Tinder, porque, o sea, hoy en día ligar es aprender a usar Tinder, igual que aprender inglés, o sea, que sacarte el TOEFL no es aprender inglés, es sacarte el TOEFL. Tú estudias para un modelo muy específico de examen. Pues de la misma forma hoy, ligar en realidad es aprenderte el mecanismo de Tinder. Pues dentro de eso creo que deberíamos entender que la representación no es necesariamente lo que te vas a encontrar, entonces juega con otras cosas. O sea, hay que ir ya asumiendo, claro, oye, lo que me voy a encontrar no es
No, o centrarte en otras cosas, pues no sé, en qué tipo de cosas le gusta hacer, o intentar quedar antes. Yo, por ejemplo, para mí, o sea, yo no puedo evitar idealizar, creo que la idealización, en cualquier caso, para casi cualquier persona, es algo intrínseco a nosotras, ¿no? Pero en las apps de citas idealizamos más, porque claro, no ves a la persona, entonces ya de base estás idealizando no solo la personalidad de una persona, sino incluso también su aspecto físico. Si te tiras durante semanas hablando, tú estás inflando la única burbuja que los jóvenes podemos inflar hoy, que es la de las expectativas. Y a mí me ha pasado estar meses hablando con una persona y luego quedar y que no te guste. Y puede ser por la apariencia física, pero puede ser por 1000 otras razones. Entonces, ahí mi recomendación es intentar hablar lo menos posible. O sea, al final mis chats es verdad que son más fríos que una conversación en Wallapop. O sea, porque es un hola, ¿qué tal? Y Escuetos. Sí, claro. O sea, no... Y parece que una es borde o que es fría o tal, y en realidad no, es una forma de decir, bueno, mira, yo prefiero quedar contigo en persona y que ya me cuentes tu vida y veamos si conectamos. Pero yo no voy a intentar conectar con una persona, pues eso, de esa manera, porque sé que luego cuando quedas y entra en juego el lenguaje no verbal y la evaluación intuitiva, eso es lo que verdaderamente importa. ¿Qué cita de las que tuviste es la que más te gustó? Vamos a empezar por el positivo. Por el positivo. Sí, lo mejor es que probablemente la respuesta sea la misma para las dos. Porque, para la negativa también. Claro, porque es una cita, bueno, F, que al final vertebra en algún momento el libro. Claro, la que más me gustó ella. La cita en sí, igual no es la que más me gustó. Pero bueno, al final esa es una chica que me gustó mucho y que luego pues continúa la historia en el libro. No sé si te refieres a eso, si no puedo buscar algo. Sí, otro. Sí. Vale. ¿Y qué encontraste en la persona? Pues ese algo que no puedes explicar, ¿sabes? Que de repente la ves y empieza a hablar y es, pues no sé, su manera de, no sé, de fumar, de recogerse el pelo, precisamente. Sí, cualquier gesto te puede resultar atractivo, ¿no? Y es a eso a lo que me refiero, que son cosas que una no puede medir en una conversación de WhatsApp. Sí que es cierto que luego, pues, por WhatsApp y en persona teníamos mucha química y congeniábamos muy bien pues con el sentido del humor. Son pues un tipo de cosas que a mí me hacen que conecte más con la persona. O sea, que no me vas a decir una que sea la más desastrosa de las citas. Bueno, esa al mismo tiempo fue también una de mis citas más desastrosas. No la primera, fue la segunda cita que pues terminamos en su casa. Y estuvimos hablando hasta las 4 de la mañana, porque esto es algo que las lesbianas hacemos mucho, que es hablar mucho. Y cuando ya me sabía hasta la genealogía de su gato, pues me dijo, bueno, tal, mira, son las 4, ¿te quieres quedar a dormir? ¿Te quieres ir? Tal. Le dije, no, bueno, venga, me quedo. Algo así. Era muy raro en realidad, claro, porque... Y nada, pues me prestó un pijama y pues hay un momento en el que estamos las dos en la cama así mirando al techo. Yo estaba cogiendo fuerzas para lanzarme porque es algo que me cuesta mucho y de repente me dice que tengo gestos de psicópata. Y, no lo puedo creer. Sí. Entonces, claro, en ese momento obviamente no me lancé porque probablemente hubiera sido de psicópata lanzarse después de que te digan que tienes gestos de psicópata, pero es que encima me quedé porque pues sentía que si ella me gustaba, que la iba a cagar si de repente me iba en ese momento. Claro, y además tenías que demostrar que no eras una psicópata. Claro, lo que pasa es que yo creo que igual también es un poco de psicópata que te digan que tienes gestos de psicópata y aún así te quedes. Te quedes, sí. O con síndrome de Estocolmo, no lo sé. O sea... Hablas de aprender a soltar. A veces nos quedamos como enganchados en una relación por rutina, por inercia o quizá por miedo a lo siguiente, que puede ser la soledad o puede ser una pareja incluso peor de la que tenemos, ¿no? Y tú decías antes que a ti te cuesta soltar, ¿no? ¿Tú cuántas oportunidades crees que hay que darle a una relación? Porque... la gente va a terapia, la gente lo intenta todo, ¿no? Cuando uno está ya en un momento en el que dice, esto ya no merece la pena.
seguir intentándolo? Pues es una muy buena pregunta y muy complicada. Creo que ahí conviene escuchar a lo que el cuerpo te dice, pero lo que te dice como tu yo más interno, ¿no? O sea, ¿cuántas oportunidades se le puede dar a una persona? Yo creo que las segundas oportunidades están bien, siempre y cuando haya habido una evolución. Al final estamos constantemente viviendo en segundas, terceras, quintas oportunidades, porque no son con la misma persona, pero son con otras personas. Entonces, realmente también nos damos oportunidades a nosotras mismas de vincularnos con otras personas. Entonces, creo que no importa si esa oportunidad se le da a una persona con la que ya has estado anteriormente. Creo que lo que sí que es clave ahí es que haya habido una evolución. Por ejemplo, si no ha habido una evolución, si tú de repente vuelves y se están replicando las mismas dinámicas que ya había y que han provocado que la relación se rompa, pues eso es una señal de que no. De que esa segunda oportunidad, o quinta, la que sea, no diría que ese es el termómetro. Yo, porque es muy común, ¿no? El reincidir, Sí. el darte oportunidades y todo vuelve otra vez al mismo punto, ¿no? Sí, sí. Hasta que al final ya te das cuenta o no, o te pasas toda la vida en una relación que no es la que deberías. Sí, yo diría que si tú vuelves con una persona, da igual que sea la segunda o la séptima vez que vuelves, y ves que se están repitiendo las mismas dinámicas, eso es una señal de que externa, o sea, quiero decir que no es tú diciendo, uy, tengo ganas, no tengo ganas, es una señal que te está viniendo de fuera, que es que se está repitiendo la dinámica, de que no, de que igual no. Y un par de herramientas que pueden hacer que una persona evolucione o una pareja evolucione en conjunto, pues eso es la terapia. O sea, se puede hacer terapia de pareja para intentar cambiar esas dinámicas. Las dinámicas, por lo general, son muy difíciles de cambiar cuando se entran pues, en círculos viciosos, pero se pueden cambiar con mucha paciencia. Y otra, terapia individual, en la que tú misma evolucionas, y cuando tú evolucionas hay cambios fuera. O sea, incluso aunque la otra persona no haya cambiado, no significa que la vayas a cambiar, pero va a haber cambios y luego hay que trabajar sobre esos cambios, claro. Si puedes ser amigo de un ex, una ex, tú sí que lo has sido o lo eres. Yo he tenido ex de las que he sido amigas, a día de hoy también tengo alguna, pero bueno, va variando porque al final las amistades. Yo diría que sí se puede, pero se puede después de un tiempo prudencial. O sea, creo que... esa desconexión de la que hablabas al principio. O sea, claro. Primero mantén, digamos, una distancia y luego, cuando ya has superado el luto, cuando ya no tienes esos sentimientos de amor, entonces a lo mejor sí puedes intentar. Eso es, justo. O sea, creo que hace falta como cierto aire en la relación, porque si no, si una es amiga de su ex al día siguiente de dejarlo o poco después de dejarlo, es muy probable que estas dinámicas de las que estábamos hablando sigan reproduciéndose, pero ahora, ¿sabes? Como dentro de una amistad que llega, o sea, que puede ser un poco tóxica, ¿sabes? Porque son dinámicas que en realidad proceden de una relación amorosa, en fin. Creo que hace falta un tiempo de desconexión, y una vez ese tiempo se da y el duelo se termina, pues sí que veo positivo que la gente sea amiga de sus ex. ¿Cuánto de importancia le das a la compatibilidad en la cama para que una relación funcione? ¿O puede una relación que no funciona en la cama funcionar fuera? ¿Puede una relación que no funcione en la cama funcionar fuera? Puede funcionar, lo que pasa es... Bueno, no creo que funcione, la verdad. ¿Sabes? No, porque una cosa es que tú estés con tu pareja y que al cabo de muchos años, pues, no sé, la frecuencia de veces que te acuestas con tu pareja se vaya reduciendo. Eso creo que es natural. Otra cosa es que no te entiendas en la cama, ¿sabes? Creo que eso puede llegar a ser frustrante y es probable que explote por otros lados. Entonces, o sea,
hay como un triángulo, ¿no? de 3 vértices que configuran como los pilares son los que se apoya una relación. Uno tiene que ver con pues el sexo o la pasión, otro con valores y forma de ver la vida, que haya como cierta pues coincidencia en ese aspecto también, y otro que tiene que ver con la parte más intelectual. Y yo diría que a lo mejor el que puede ser un poco el que puede haber como más libertad, por así decirlo, es quizá el intelectual, en el sentido de que pues tengan inquietudes diferentes o tal. Pero en el sexo y en los valores, la forma de ver la vida, creo que son pilares bastante importantes. En esto de la pasión inicial de una relación hay diferentes opiniones y estudios y demás, ¿no? Pero hay mucha gente que mantiene que eso, después de un número de años, hay gente que pone en 3, hay gente que lo pone en 7, ya no te vas a despertar viendo a tu pareja y, bueno, fuegos artificiales, ¿no? Sí. ¿Tiene que quedar una amistad, tú crees, para que esa relación sobreviva? Una vez desaparece esa pasión inicial con los años, ¿qué es lo que mantiene unida a una pareja? Yo creo que sigue siendo el amor. Lo que pasa es que es un amor que ha evolucionado. Por lo que decías de los años, la neurocientífica Helen Fisher, que la cito bastante en el libro y ella precisamente asesoró a Tinder durante un tiempo, habla mucho del amor desde un punto de vista biológico y neurocientífico. Y ella dice que hay un periodo que es de 4 años, que es como un periodo mágico. Las relaciones, esto es una media, por supuesto puede variar, pero que por lo general el amor suele durar unos 4 años, como hasta la primera gran crisis de pareja, que no significa necesariamente que se vaya a romper la pareja, pero que se produce, que se tardan 4 años en olvidar completamente a una persona que has amado, y que 4 años son también los años de la primera infancia. Y esa cifra de 4 años coincide con el ciclo reproductivo. Es verdad que esto suena como muy determinista biológico, yo no pienso que sea, ¿sabes?, que estemos de alguna forma subyugadas por esta dinámica de 4 años del ciclo reproductivo, pero creo que sí que quiere decir cosas. Entonces, en el caso del amor, pues sí, hay una etapa de pasión, porque también esto tiene que ver con las hormonas que generamos en el momento, que son hormonas que tienen, o sea, que tienen que ver con la adicción, o sea, es algo que te vuelve adicta y tú no te puedes pasar la vida siendo una adicta ¿sabes?, al amor que le profesas a tu pareja. Entonces hay un momento en el que eso se va desvaneciendo y quedan otras cosas. Entonces creo que esas otras cosas que quedan sigue siendo amor. Por supuesto hay una amistad, porque en la amistad también hay amor. Sí, probablemente sea un amor más parecido al de la amistad. Hay ahora estudios, el otro día estaba leyendo una portada en el New Yorker, dijo en junio, un gran reportaje sobre la crisis del sexo entre los jóvenes. Y lo que sostenía era que estando más expuestos al sexo visualmente que nunca, lo practican menos que otras generaciones. ¿Y esto por qué? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de cómo nos relacionamos a partir de las redes sociales. Creo que el deseo es productivo, pero consumar el deseo es improductivo. Me explico. O sea, el sexo en sí es, o sea, quiero decir, es productivo, bueno, si te reproduces, ¿no? Pero quiero decir que el sexo es improductivo porque no nos lleva o sea, no estamos produciendo nada para el sistema. Desear es muy productivo, porque desear, el sentimiento que tú tienes te lleva a hacer muchas cosas. Cuando tú amas, ¿sabes? Como, no sé, te mueve. Cuando tú amas y es correspondido y ya estás como dentro de una pareja, en cambio nos volvemos amebas un poco, ¿no? O sea, quieres profesarle amor a una persona y de repente te vuelves una persona improductiva. O sea, igual que hablaba del sexo, el amor cuando se consuma es improductivo. Entonces yo creo que las apps de citas en realidad nos hacen que deseemos sin límite.
Y ese deseo sin límite pues nos vuelve seres, o sea, seres productivos, o sea, como que entra dentro del sistema. No sé si me explico. Es decir, quizá el tener toda esas posibilidades inmensas, infinitas, ¿no? Lo que decías tú también al principio de no podernos centrar en algo, hace también que no haya una consistencia, ¿no? En la actividad Claro, sexual. justo. O sea, el hecho de que tú puedas... No te centres en ninguna persona y sí, estés deseando sin límites, hace que no seas capaz de quedar con esa persona. O sea, de alguna forma evitamos ese encuentro. Y escuché a alguien decir que todo esto es lo que está haciendo también, y de nuevo, yo soy muy poco de decir, no, los jóvenes son peores por esto, tal, ¿no? Yo creo que cada generación tiene sus cosas, la mía tampoco, por ejemplo, cuando dicen, no, es que no leen los jóvenes. Bueno, en mi clase nadie leía Tolstói tampoco, ¿sabes? Estaban en otras cosas, ¿no? Pero sí que escuché a un experto decir que, claro, todo esto de las apps está haciendo que la gente sea más emocionalmente perezosa, ¿no? Al tenerlo todo a un clic, pues ya la idea de esforzarte por acercarte a una persona y todo el trabajo que eso conlleva, etcétera, como que da pereza un poco. Sí, ocurren dos cosas. Por un lado, lo que mencionábamos antes de que hacemos pequeñas apuestas, eso ya hace por sí que no te centres que no te centres en una única persona. Pero por otro lado también creo que el amor, como lo concebíamos antes, ligar en persona, son actividades insatisfactorias. ¿Por qué? Pues lo que mencionabas antes, ¿no? De que antes estabas en un bar y veías a alguien y había miradas y pues pensabas en una frase para romper el hielo con esa persona, y dependiendo de la frase, pues aquello podía ser un absoluto fracaso. Eso indica dos cosas. En primer lugar, indica incertidumbre, ¿no? Esa parte de las miradas, pues no sé si le gustaré, si no. Y la segunda indica rechazo, que es, tú dices una frase y pues sale mal y nada. Eso es insatisfactorio. Las redes sociales y las apps de citas son muy fáciles de usar y nos facilitan esa conexión, y de repente enfrentarnos a eso en persona, pues no. Claro, le quitan las redes y las citas de apps, le quitan ese marrón del rechazo tan frontal, digamos, ¿no? Ese miedo a que te rechacen. Y si te rechazan con un, oye, no hay match o lo que sea, es más llevadero. Es más llevadero porque al final hay una pantalla de por medio. O sea, por supuesto, o sea, en las apps de citas es cierto que también hay rechazo, pero se vive diferente. Se vive diferente porque no es un rechazo en directo, en vivo y en directo. Es un rechazo en diferido. Es un rechazo que a lo mejor tú lo ves 3 días después de que te hayan rechazado en el sofá de tu casa. Pues obviamente no es lo mismo que si te rechazan y que te está rechazando la tienes delante. Y hay además público, ¿sabes? Que está viendo cómo estás siendo rechazada en tu casa, que tú estás con el móvil y de repente ves que alguien te ha dejado de hablar o te ha quitado el match. Pues a ver, esta parte como de validación, o sea, hay algo que sí que está herido, efectivamente, pero nadie lo ve, ¿sabes? Sí, es más discreto, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que eso hace que seamos menos capaces de enfrentarnos a ello en persona. Y por eso, antes cuando decías pues como cuál es la solución o si esto de alguna forma, yo creo que esto desincentiva, ¿sabes? Que sea fácil conectar nos desincentiva para que intentemos volver a los métodos. A una conexión más cercana física, digamos, ¿no? Y el amor es insatisfactorio. O sea, en el amor... O sea, estamos condenados a que sea insatisfactorio. Sí, pero es insatisfactorio. El precio a pagar por el amor es esa insatisfacción o es ese dolor, pero es un precio que lo vale todo, porque cuando se consigue el amor es algo inigualable. O sea, el amor no es lo único, pero lo es todo. Siempre que tengas en cuenta que dura 4 años y que a partir de ahí ya, bueno, pasan otras cosas, pero... No, pero esos son los años del amor más pasional. Sí.
Bueno, hay gente que luego, oye, le durará más, supongo, y habrá gente que se le pasa en 3 meses, ¿no? Te decía antes que había leído en el New Yorker este reportaje sobre cómo los jóvenes de ahora tenían menos sexo que otras generaciones, y sin embargo en el New York Times leí que viene a corroborar un poco esto, que el mejor sexo y más cantidad, por ejemplo en las mujeres, lo estaban teniendo mujeres que tienen más de 40 años. ¿Esto te sorprende? No, la verdad que no. Creo que está habiendo un despertar, gracias a Dios, hemos tardado mucho. Pues gracias a las conquistas del feminismo, gracias a determinadas autoras, movimientos y gracias a, o a pesar de, no sabría decir, este heteropesimismo que hay, que está haciendo que las mujeres se cuestionen cada vez más qué es lo que quieren. Que al final, pues como mujeres, hemos sido socializadas muy en el complacer, en el no ocupar espacio, y esto hace que cuando vas creciendo, pues de repente, por ejemplo, en el caso del sexo, pues no estás acostumbrada a ser deseada, no a desear. Las mujeres somos elegidas, no elegimos. Todo esto, por supuesto que en el sexo aparece. Y de hecho hay como, o sea, esto Monique Wittig escribía que hay como una idea de mujer mito que es una construcción política e ideológica que nos define y nos niega al mismo tiempo. Cuando tú te acuestas con un hombre, y esto a mí me ha pasado, o cuando un hombre se acuesta contigo, mejor dicho, se acuesta con la idea de mujer, con esa idea de mujer mito. A mí me pasa, o me ha pasado cuando me he acostado con hombres, que siento que tengo que responder a la idea de esa mujer. Y ojo, eso es responsabilidad mía. Pero al sentir que tengo que responder a eso, actúo de una forma que en realidad no soy yo. Soy esa idea que me define y me niega al mismo tiempo. Ha sido precisamente a raíz del sexo con mujeres, como es un sexo más despojado de roles o de roles vinculados al mundo hetero, que una tiene que decidir quién es, quién soy yo, qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que quiero elegir. Y entonces luego cuando me he vuelto a acostar con hombres, de repente la cosa ha cambiado. O sea que hay una parte de responsabilidad que está en nosotras, que viene de cómo hemos sido socializadas, y creo que muchas mujeres que ahora tienen 40 años, pues que ya están más curtidas. Sí, o 50. Claro, 50, la edad que sea, están más curtidas y ya pues de repente dicen, pues, ¿qué es lo que yo quiero? Claro. Saben lo que quieren. Y claro, el saber qué es lo que quieres te lleva a la satisfacción, efectivamente. Entonces, claro, pues vas a tener un sexo más satisfactorio. En todo esto, una de las cosas que están pasando y que se ven cada vez más es mujeres más mayores que tienen relaciones o sentimentales o simplemente de sexo con hombres más jóvenes. De hecho, ahora hay una película, ¿no? Siempre es invierno, de Trueba, con David Verdaguer, en el que al final él tiene una relación con una mujer bastante más mayor, ¿no? También ese estigma ha desaparecido, ¿no? Lo digo porque antes era muy normal, socialmente muy aceptado que los hombres fueran con mujeres más jóvenes, no estaba tan aceptado que lo hicieran las mujeres, y yo sí que ahí veo un cambio en mi entorno, ¿no? De mujeres que no tienen ningún problema y ya no está mal visto. Creo que hay menos estigma, quizá, o sea, pero creo que sigue existiendo mayor estigma que en el caso contrario, ¿no? Que en el caso de hombres con mujeres. Pero sí, efectivamente ha habido cierto cambio en ese sentido. Has mencionado hace poco relaciones con hombres, relaciones con mujeres. He dicho que no iba a hacer un spoiler de tu libro, aunque hay una sorpresa final. ¿Pasas un tiempo largo acostándote solo con mujeres? Tú misma has hablado de idas y venidas, sí. Porque no es como a la vez, ¿no? Es como fases, entiendo. No. ¿Son fases en las que estás con hombres o fases que estás Más con que mujeres? fases, creo que son personas que entran en mi vida. O sea, de repente me fijo en... O sea, sí, diría que a día de hoy soy lesbiana política, pero pues si de repente conozco a alguien, o sea, podría ocurrir, pero no lo denominaría como fases.
en la comparación que haces en el libro, ¿no?, sobre relaciones con hombres y mujeres, sí que se percibe un desencanto mayor con los hombres emocionalmente, ¿no? Somos un poco zapatos emocionales a veces, ¿no? Bueno, esto, la feminista Shulamit Firestone es todavía más dura. Más dura. No, ya no habla de zapatos, dice que los hombres son parásitos emocionales, que es verdad que es muy fuerte. Lo que pasa es que creo que es una reflexión que tiene sentido, porque lo que dice, y esto es algo que también escribía en su momento Simone de Beauvoir, es que el poder de la cultura masculina descansa sobre el amor que le profesan las mujeres. Y de alguna forma los hombres no responden, o sea, no son capaces de responder de una forma recíproca y de dar respuesta emocional a esas necesidades de las mujeres, que se pueden ver, por ejemplo, en el cuidado o en el sostén emocional, o sea, como esta energía emocional de las cosas de la casa. O sea, aunque un hombre colabore en la misma medida que una mujer en la casa, por cómo hemos sido socializadas, hay una carga mental que una lleva. Y esa carga mental es muy difícil de transferir, porque tiene que ver con cómo hemos sido socializadas unas y otros. Ya te advierto que la mayor parte del público se me van a echar encima, ¿no? Es masculino, ¿no? Porque YouTube te da los datos, ¿no? Y sé que hay más, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más varones y tal. Siendo lesbiana política, digo, bueno, no será. O sea, si ligo menos con hombres... Pero tú dices bueno. una cosa, yo no sé si llamarla polémica, ¿no? Pero hay una frase que dices: no hay nada en un hombre que no nos pueda dar una mujer. Esto necesita una explicación. A ver, esto parte precisamente de esta cosa de siglo XXI, 2025. Las mujeres somos independientes económicamente. Hay desigualdad, ojo, hay brecha salarial, etcétera, pero las mujeres podemos emanciparnos y ser independientes económicamente. Hay dildos. O sea, quiero decir, a nivel sexual, pues una puede satisfacer sus necesidades de esa forma. Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, puedo relacionarme con otras mujeres. Hemos llegado a un punto en el que necesitamos, o las mujeres necesitan, que los hombres sean conscientes de que hace falta un cambio por su parte. Está habiendo una cantidad enorme de mujeres que se están cansando de las dinámicas hetero. Y eso puede llevar o al celibato, ahí tenemos a Rosalía Bolcel, o a mujeres que de repente empiezan a deconstruirse y que a los 40 años no solo tienen el mejor sexo de su vida, sino que hay muchas mujeres que se vuelven lesbianas o bisexuales. O sea, yo conozco muchos casos. Creo que ese heteropesimismo no hay que pues buscar responsabilidades de eres tú o sea, creo que todo el mundo, o sea, tiene que ver con cómo hemos sido socializadas todas, pero igual que si yo he sido socializada como mujer y tengo que hacer un esfuerzo por ocupar espacio o por decir qué es lo que quiero y tengo que deconstruirme en ese sentido, pues creo que los hombres tienen que saber que también tienen que hacer un esfuerzo y que ese esfuerzo pasa por los cuidados, pasa por hacerse cargo de esa carga mental, compartirla con las mujeres, porque si no lo haces... Pero los hombres han avanzado mucho en esto, ¿no? Pensando en la generación de mis padres, ¿no? Yo sí veo muchos hombres que tienen esa sensibilidad, que quizá al final hombres y mujeres somos dos planetas en algunas cosas, ¿no? Pero yo sí veo relaciones a mi alrededor de hombres que sí que tienen, ¿no?, ese punto emocional de intentar ponerse en el lugar de la mujer, de intentar comprender. No sé si es demasiado negativa la visión de los hombres. Es que yo creo que no somos conscientes, o sea, quiero decir, no digo que no haya habido pasos, pero es que esos pasos no son suficientes y yo no le voy a dar un premio a nadie, ¿sabes? Porque ahora se divida el friegue.
Pues lo siento mucho, pero yo, o sea, ¿sabes? Como, es que esto es algo que tenía que darse por sentado. Ojo. Entonces, se ha logrado, vale. O sea, yo no digo que no haya habido Yo hablo un avances, poco de pero... la queja de muchos hombres y especialmente de los jóvenes, de que se sienten también un poco estigmatizados en el sentido de que pero es el sistema. siempre es muy negativo el discurso hacia ellos, ¿no? Sí, pero es que es el sistema realmente el que ha provocado esa estigmatización, no somos las mujeres, ¿sabes? O sea, cuando uno es víctima del sistema puede decidir echarle la culpa a, ¿sabes? En este caso, a las mujeres por intentar buscar igualdad, o puede buscar la solución en, vale, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de un sistema que no soy yo. O sea, los hombres también son víctimas del sistema. Lo que pasa es que son víctimas en un sistema donde la desigualdad estructural están en la parte privilegiada en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, creo que ese pesimismo no debería buscar la causa en las mujeres o en el feminismo que busca esa igualdad, sino en el donde busco soluciones. Pues lo que decíamos, ¿no? Sí, ha habido avances, por supuesto. Ahora, la carga mental no se ve, es invisible. Y esto es algo de lo que se han escrito muchos artículos últimamente, que tiene que ver con lo que se denomina como mankeeping. Mankeeping es pues un fenómeno, bueno, esto que le da por poner palabras en inglés para definir cosas como que los hombres que se echan novia buscan en realidad en su novia a una psicóloga, a una secretaria que les haga los horarios de cuando quedan con sus colegas y a una madre que les cuide. Eso no tiene nada que ver con las tareas del hogar, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor sí que se ha logrado ya una igualdad, pero tiene que ver con una carga mental que las mujeres siempre soportamos, son los cuidados, ¿no? O sea, yo qué sé, la píldora anticonceptiva. ¿Quién lleva la carga mental de si se la toma o no? Pues eso es un esfuerzo, ¿sabes? Y es un esfuerzo que es invisible, pero que va sumando y de repente te quita de otras cosas o no te permite la libertad que implicaría no tener esa carga. Entonces, se trata de compartir esas cargas y la organización o los cuidados forman parte de eso. ¿Quién compra pañales? Es una cosa. ¿Quién decide que hay que comprar pañales y vive todos los días pensando que hay que comprar pañales? Es otra cosa. Me has dejado loco con lo del celibato de Rosalía. Bueno, el celibato de Rosalía, que es de un mes, quiero decir que... Ah, vale, pero es que yo no estaba al tanto. Sí, dijo... Pero es esto trending, es una moda. Lo del celibato, yo no diría que es una moda, diría que es una realidad. O sea, quiero decir, a ver... Pero es un rechazo a los hombres. ¿Cuál es bueno, en el caso de Rosalía, ella sí que lo vende un poco así. Sí, sí, o sea, sí, porque sí. ha tenido experiencias negativas Bueno, y decide, sí. oye, pues no me compensa. Sí, o sea, y esto tiene que ver con lo que mencionaba de el heteropesimismo, que tiene que ver con pues una corriente de mujeres que están descontentas con determinados aspectos de las relaciones hetero y pues optan por directamente estar solteras. Yo no digo que sea la solución, pero es algo que simplemente ocurre. Ya. Pues estamos... sí, aquí va a haber una pequeña revuelta y me van a decir, ¿por qué no has defendido mejor a los hombres? Ya traeremos a alguien para... Hombre, espero que no traigas a un hetero básico que diga, pero bueno. No, aquí traemos solo gente que tiene cosas interesantes que decir. O sea que tú como... decías antes, ¿no? Eres periodista financiera, has escrito mucho de economía. Y el libro, que os lo recuerdo, es Too Much. Aparte de que es divertido y de las anécdotas y las citas y demás, hay un trasfondo también económico, ¿no? De problemas de la vivienda, de la precariedad y demás. Supongo que querías que eso estuviera en el libro, ¿no? Sí. O sea, para mí el libro... A priori, la imagen que puede dar es de un simple diario de citas y para mí eso es la excusa para contar muchas otras cosas. Para hablar de las dificultades de acceso a la vivienda, que es algo de lo que he estado escribiendo pues, durante muchos años. Yo he sido durante
9 años periodista económica, para hablar también de la precariedad laboral, de cómo es vivir en una ciudad como Madrid, donde determinadas dinámicas pues te expulsan de la propia ciudad. Eso es una relación también tóxica con la ciudad. Bueno, pues la gentrificación, las consecuencias de la gentrificación, las amistades, porque la amistad es algo que también es una conquista de la modernidad y de la vida en la ciudad. Y bueno, en general de cómo es amar y relacionarse en los tiempos de Tinder. Y lo hago casi pues de una forma que es narrativa, pero que también mezcla mucho el ensayo. Porque la vivienda y la crisis de la vivienda tiene un impacto directo en el amor y en las relaciones. Por supuesto. No sé si lleva a mucha gente a juntarse cuando a lo mejor no están preparados para ello, porque hay que compartir un alquiler y vivir solo, pues a lo mejor ya no es una opción. Y luego, evidentemente, pues los espacios a los que se puede aspirar son más pequeños. Hay una serie de consecuencias, está todo al final muy relacionado. Y luego el estrés también que genera el vivir en una situación precaria, ¿no? Que yo creo que también a las relaciones pues no les hace ningún bien, ¿no? En este sentido. Y tú que has escrito tanto de la vivienda, y esta es una pregunta la más complicada. ¿Cómo la podemos resolver esto? Sí que es una pregunta muy complicada. Yo recuerdo cuando estaba en el periódico trabajando que iba a muchas charlas y conferencias donde se habla del problema de la vivienda. Todavía hoy las hay. Y las soluciones que dan siempre son las mismas. Nadie las aplica, pero tampoco se buscan... No han funcionado porque... No, y tampoco se buscan nuevas, ¿eh? O sea, es una cosa, es como todo el rato, o sea, como el día de la marmota un poco. Se repite mucho. Van los mismos invitados. Y es curioso que gobierno y oposición muchas veces sus medidas son muy parecidas. Son muy parecidas, son enfoques algo diferentes en pequeños aspectos. Pues es cierto que el gobierno... habla de medidas que son quizá un poco más proteccionistas o que no, y en el caso de la oposición pues centra más la cuestión en la oferta, cosa que el gobierno también defiende, pero por lo general no se diferencian tantísimo. O sea, luego depende, en el mercado del alquiler quizá sí que se diferencian más las estrategias, porque por parte del gobierno son más pues impuestos, pues por ejemplo, a viviendas vacías o a grandes tenedores, y en el caso de la oposición pues no se defienden estas cosas. Pero yo en realidad creo que el problema la solución debería pasar por un pacto de Estado que sea transversal a los partidos. Los partidos deberían de hacer un ejercicio de decencia, no sé, de sentido común. Sí, porque es una crisis que afecta a gente que es de derechas, de izquierdas, de centro. Y es que es una crisis de Estado, que es que, o sea, y es verdad que no es solo la vivienda, o sea, tiene que ver con el mercado laboral, con los salarios que ganan los jóvenes, o sea, con la polarización que hay en las ciudades, o sea, pero claro, ¿en qué se traduce? En el problema de acceso a la vivienda. O sea, es como la gran consecuencia de otras dinámicas. Por eso hablo de un pacto de Estado, porque uno, pues debería de haber medidas que dinamicen las economías de ciudades más secundarias, que no sean Madrid y Barcelona. Yo soy de Murcia. En Murcia, si no trabajas en hostelería, si no eres funcionaria o si no trabajas en el agroalimentario, te tienes que ir a vivir te comes los mocos. A Madrid o Barcelona, que es lo que hace todo el mundo. Que es lo que hace todo el mundo. Se está concentrando la demanda de vivienda en 4 o 5 ciudades, está también Málaga, está Valencia y demás. Porque es verdad que en esas ciudades medias, que son fantásticas algunas de ellas y tienen una gran calidad de vida, la gente joven no encuentra ninguna posibilidad profesional, no hay expectativas. Y entonces esa acumulación hace que, claro, que al final la demanda sea mucho mayor que la oferta. Claro. Dinamiza esas ciudades, dinamiza otras ciudades para que la gente, porque hay gente que no se quiere ir, hay gente que se va porque no tiene más remedio, porque tiene que encontrar un trabajo. Entonces, que se lancen medidas, planes pues industriales por sectores, ¿no? O sea, dependiendo del sector, para crear hubs. Y dependiendo de cuál sea la región, pues se especializa esa región en un hub. Esa es una medida que no tiene que ver con construir más casas, por ejemplo. O sea, se trata de también redistribuir. Otra, por supuesto, tendría que ver con el mercado laboral
pues que haya mejores salarios. O sea, no puede ser tampoco que... O sea, tiene que ver también, el precio de la vivienda está subiendo muchísimo más que los salarios, porque los salarios también deberían de subir más. Es una de las cosas más absurdas que están pasando en España. Aquí lo hemos tratado varias veces. Y yo hice un vídeo, ¿no?, sobre la estafa que son los salarios, mostrando mi nómina de redactor nada más empezar. Y era una nómina que hoy no cobra prácticamente nadie. Estoy hablando de hace más de 25 años. Es decir, bueno, hay, yo creo que un aprovechamiento, ¿no?, de la gente, bueno, que hace que esos salarios no crezcan y hagan muy difícil el avanzar, ¿no? Y me da la sensación de que cada vez más el coste de la vida de los españoles se parece al de los alemanes, los franceses, los británicos, pero sus salarios no crecen de la misma manera, ¿no? Y en París, pues la gente trabaja y es verdad que todo es carísimo, pero tú ves el salario y muchas veces triplica al que puede ganar una persona aquí haciendo el mismo trabajo. Sí, efectivamente. Y claro, había quien hablaba de que bueno, que es que los márgenes empresariales no estaban creciendo. Los márgenes empresariales han ido creciendo y a día de hoy ya están en niveles, si no ya superados los de 2019. Hay algún sector en el que a lo mejor no, pero sí que han Se está recuperado. ganando mucho dinero. Vamos, claro. Es verdad que yo me fijo más en las grandes corporaciones, ¿no? Estos tienen beneficios récords, bancos, energéticas, etcétera. Claro, es verdad que en España hay un problema también de productividad que tiene que ver, como tenemos empresas muy pequeñas, pues claro, las empresas lo que aducen es que si son empresas pequeñas, pues es más complicado, ¿no?, pagarle más a la gente. Pero claro, es que pues bueno, se quejan mucho del coste, de que una cosa es el salario. Cuando yo hice ese vídeo hubo varios empresarios que me escribieron y me dijeron: es que piensa que una cosa es el salario que pagamos y luego con impuestos, seguridad social y demás, lo que le cuesta a esa empresa ese empleado. Y al final se convierte en algo insostenible. Eso es lo que ellos argumentaban para no subir los salarios, ¿no? Ya. Bueno, luego de lo que mencionabas de la solución a la vivienda, creo que también un punto importante sería reconocer que estamos viviendo una crisis habitacional y que la vivienda no debería ser un bien de inversión. Y si lo es, debería haber un impuesto. Porque estamos en un problema, en una crisis habitacional. Entonces, la vivienda debería ser residencial. Y si alguien... ¿Pero qué le dices a esa, vamos a poner, ¿no?, una persona que ha trabajado mucho en su vida, 30 o 40 años, y que en vez de poner su dinero en la bolsa para que crezca, decide, después de haber ahorrado muchos años, decir: oye, voy a comprar una vivienda, la voy a alquilar y, bueno, he ganado el dinero de una manera honesta y demás? No me parece que eso sea algo malo. No, pero es que las cosas, el trabajo tampoco es malo y pagamos impuestos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, quiero decir que Pero ya se pagan impuestos por el alquiler, o sea, de los beneficios que genera. Claro, por el alquiler, pero yo en este caso hablo como de si compras una vivienda para destinarlo a algo que no sea vivir en ella, teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis habitacional, debería haber una serie de medidas que yo no digo cuáles son, digo que se debería contemplar que eso, o sea, si tú estás comprando una vivienda para reformarla, para venderla por más precio, o estás comprando una vivienda para alquilarla, que todos esos casos que son diferentes uno y otro deben contemplarse de una forma, o sea, desde el punto de vista fiscal, para darle un tratamiento diferenciado. Y quiero decir, el mismo que se le da cuando inviertes en bolsa, o sea, no digo el mismo que cuando inviertes en bolsa, eso también tiene derivados una serie de impuestos cuando sacas ese dinero o cuando, o sea, y por supuesto es tu dinero y es el dinero que has generado con tu trabajo, por supuesto, pero es que los impuestos, esta noción de que los impuestos son malos, los impuestos se destinan luego
pues para la sanidad, para la educación. No, yo soy absolutamente partidario de los impuestos. Yo el problema lo tengo en qué se gastan los impuestos que pago y dónde va el dinero, ¿no? Y muchas veces vemos que no va donde debería, y el derroche y el malgaste del dinero, pero vamos, habiendo vivido además en lugares donde no había una sanidad pública ni una educación para aquellos que no pueden pagar, vamos, yo creo que los impuestos son no solo obligados, sino es que a mí me parecen una cuestión moral, ¿no? De contribuir. Claro, si luego los políticos los gastaran mejor, pues probablemente menos gente se cuestionaría como se está cuestionando ahora, que a mí me da un poco de pena, ¿no? Escuchar también a mucha gente joven decir, no hay que pagar impuestos, o me voy a Andorra, ¿no? Como hacen muchos youtubers. Por cierto, yo no me voy a ir a Andorra. Y sí que me da la sensación de que no hay una conciencia cívica suficiente sobre la importancia que tiene el pagar los impuestos. Y luego, es verdad, me contaban el caso de un youtuber que se puso malo, tuvo una enfermedad grave en Andorra, y lo que hizo fue venir aquí a tratarse. Y esa inversión aquí en España, si tú tienes un cáncer o tienes cualquier enfermedad grave, si el Estado se tiene que gastar 3 millones de euros en ti para salvarte la vida, lo hace. Y ahí es donde uno empieza a valorar los impuestos, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de ese privilegio que tenemos, bueno, de esa ganancia que se ha hecho del estado de bienestar, que eso en Estados Unidos, por ejemplo, eso no existe. Claro, hay sitios donde pagas menos impuestos, pero acabas pagándolos teniendo que sacarte un seguro médico que te cuesta un riñón, ¿no? O teniendo que pagar una universidad privada, como pasa en Estados Unidos, que cuesta 70, 80 mil euros al año, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que el dinero vaya donde tiene que ir. Y desgraciadamente ya digo que a veces pues no es así, ¿no? Pero vamos, nos estamos desviando del amor completamente. O sea, bueno, eran dos mercados. Tú has hablado, es verdad, de estos dos mercados, ¿no? El del amor y el del dinero, digamos, ¿no? Sí, sí. Y cómo están confluyendo en cierto modo y pareciéndose cada vez más, ¿no? Para terminar, o sea, después de tu experiencia en las apps y demás, ¿ahora mismo sigues utilizando las apps de citas o has dicho nunca jamás? Nunca jamás no diré, porque una nunca sabe, pero me las quité en junio y desde entonces estoy desintoxicada, ¿no? Es verdad que lo que te decía antes, a día de hoy la gente liga mucho, por ejemplo, por Instagram. Entonces... O sea, estás ligando por Instagram. Estoy ligando por Instagram. Pero respondiendo a tu pregunta, no tengo apps de citas. Vale. Pero es que a lo mejor Instagram se ha convertido en una app de citas. Es que sí, Instagram es el nuevo Tinder. Pero vamos, es el nuevo Tinder desde hace igual 4 años, ¿eh? O sea, sí. Cada vez más, pero... Bueno, muy interesante. Ha sido un placer enorme tenerte igualmente con nosotros. David. Y te deseo lo mejor. Y por supuesto lo mejor para este libro, Too Much, Inma Benedito. De la A a la Z, un abecedario de fracasos amorosos. No hemos desglosado mucho el libro por no hacer spoilers, pero os aseguro que ese spoiler final a mí me dejó bastante... Bueno, me gustó. Y nos vemos la próxima semana, como siempre, en otro episodio de El Director. Muchas gracias. Hasta pronto.